Hola, que el Señor te bendiga. Quisiera aprovechar este momento para hablarte de una muestra de amor sin precedentes. Una muestra de amor que ha cambiado la ruta de la raza humana para bien. Quisiera hablarte de un versículo que para nosotros los cristianos es el centro de la Biblia, es el corazón mismo de Dios. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y permíteme leértelo. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de nosotros, los seres humanos. En este versículo, por lo menos. La raza humana se perdió a causa del pecado. Nosotros todos caímos en pecado. Nos desviamos. La Biblia dice que desde la niñez, desde el vientre, nosotros nos desviamos. Yo sé que está hablando en términos generales, pero lo que la palabra enseña es que todos nosotros estábamos enemistados con Dios a causa del pecado. Y nuestro Dios, quien siempre toma la iniciativa para tratar con nosotros, sus criaturas, Él fue el que decidió enviar a su único Hijo, a Jesucristo. Si tú crees que tu pecado es demasiado negro, o ha sido tan grave que no hay perdón, déjame decirte que no es así. En Cristo nosotros encontramos el perdón para nuestros pecados. Por eso Él vino a morir. Por eso el Padre lo entregó a su único Hijo. La pregunta o el único requisito que se necesita para que nosotros podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados es creer. Este versículo dice, para que todo aquel que en Él crea ya no se pierda. ¿Crees tú en Jesucristo? Esa es la pregunta. Mucha gente ha sido formada, criada dentro de las iglesias, dentro de las paredes de una iglesia, pero hay personas que aun con todo y eso no tienen a Jesucristo en su corazón. Hay mucha gente que ha sido instruida, hay mucha gente que ha sido llevada a la iglesia, hay gente que cree en Jesucristo como un ser divino, como el Dios, pero no hay una relación formal, íntima. La palabra clave es, ¿crees tú en Jesucristo? Porque si tú crees en Él, estarás dispuesto a recibirle a Él en su corazón, en tu corazón, a recibir las enseñanzas que Él tiene para cada uno de nosotros. Cualquiera que sea tu pecado, cualquiera que sea tu necesidad, por muy lejos que tú creas que hayas llegado de la presencia del Señor, déjame decirte que en este momento Dios te dice, no has ido tan lejos porque te he alcanzado. De tal manera Dios amó al mundo. De tal manera Dios nos amó a nosotros. De tal manera Dios te ha amado a ti, hermano o hermana que escuchas esto, que Él no negó a su único Hijo, Jesucristo, para entregarlo como el sacrificio, como la paga del pecado. La Biblia dice en Romanos, porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que nosotros merecíamos. Para eso es que nosotros estábamos ya confinados, pero Cristo fue enviado para que ese saldo, esa paga de nuestro pecado, fuese cobrado en Él, en su vida. Él fue quien fue a una cruz. Él fue quien derramó su sangre. Fue a Él quien lo abofetearon y no a nosotros. Fue a Él quien le pusieron una corona de espinas como burla y no a nosotros. Fue Él quien recibió los clavos en sus manos y en sus pies y no nosotros. El Padre decidió cobrar la paga del pecado en su único Hijo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer ahora? Creer en Él.
Pero creer conlleva a seguirle, a amarle, a buscarle de corazón, buscar su palabra, meditar en su palabra, vivir la vida que Cristo nos dio como ejemplo, amarnos entre nosotros mismos. Creer no solamente un decir o un sentir, no, en realidad creer en Jesucristo es un vivir en Él, tener una experiencia íntima con Él. Yo te invito en esta hora, si tú todavía no has entregado tu corazón a Jesucristo y tú no has hecho la oración de fe, aceptándole a Él como tu único, suficiente y personal Salvador, yo te invito a que lo hagas en este momento. Solamente cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Señor Jesús, creo que fui formado en pecado y he vivido en pecado. Y reconozco que he sido pecador. Mas ahora me arrepiento de mis pecados, de todos y cada uno de ellos. Te pido perdón por ellos. Y te recibo, te acepto como mi único, suficiente, personal Salvador. Y te suplico que me ayudes de que desde este día en adelante a que tú me guíes hacia el camino que debo seguir. Si hiciste esta oración, vives en el área, déjame decirte, te estamos esperando con los brazos abiertos. Si vives lejos, vives en otra ciudad, entonces busca una iglesia que predique la sana doctrina, el evangelio completo de Jesucristo. Te vas a gozar. Él dio su Hijo. De tal manera nos amó Dios a nosotros, el Padre, que no negó dar a su Hijo, para que todos nosotros creamos en Él y no vivamos más perdidos en el mundo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y sigue adelante en el Señor. Búscale, vive agradecido a Él. Él tiene muchas bendiciones para ti. Él tiene muchas riquezas para ti. Ahora en el presente y también en el mañana, cuando Él venga, la vida eterna. No estás solo, no tienes por qué sufrir solo. Dios te ama. Que el Señor te bendiga.